Una familia cristiana que estaba cumpliendo su misión en el Congo belga al final de la década de 1950 tuvo una experiencia muy interesante. Natán, el pastor misionero que estaba tentando predicar en el dialecto local, él declaró en la lengua nativa que había aprendido pocos días atrás, diciendo, Tata Jesús es Bangala, que quiere decir Jesús es precioso. El problema es que en la lengua kikongo la entonación tiene mucha importancia. Infelizmente, él no logró dar la entonación, el acento necesario para poder decir lo que quería decir. Porque cuando él, en su acento americano, dijo esas mismas palabras, él tradujo como árbol venenoso. Entonces, las palabras salieron completamente distorsionadas. Entonces, esta semana vamos a hablar en esta lección sobre las misiones transculturales. Y el enfoque de la lección es reconocer que las buenas nuevas de salvación no fueron apenas planificadas para limitarse a un grupo de personas, en este caso a los judíos. Ellas también son buenas nuevas para todas las personas en el mundo. Y este será nuestro tema que estudiaremos en esta lección. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos muy animados, siempre estudiando la palabra de Dios. Estamos ya en la lección número 8 y el título de la lección es Misiones Transculturales. Y para comentar esta lección tenemos un invitado nuevo en esta ocasión. Es el pastor Adilson Moraes, quien es director asociado del Departamento de Publicaciones de la División Sudamericana. Él ya fue misionero en Chile y en otros lugares también, y tenemos la honra de tenerlo con nosotros. Bienvenido. Gracias, pastor. Un gusto estar con ustedes y estar con cada uno de ustedes que acompaña ese repaso del folleto de la escuela sabática. Vamos a hacer una oración, pedir a Dios que nos bendiga, porque vamos a conversar de cosas sagradas y es muy bueno saber que Dios nos orienta. Vamos a orar. Sí. Dios querido, Padre eterno, gracias por tu compañía, gracias por tu palabra, que es alimento para nuestra alma. Que ela nos alimente ahora más una vez, nos da la sabiduría del cielo por Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces ahora sobre algunas acciones, específicamente Jesús y su relación con los no judíos. No vamos a tocar 2, 3 asuntos, solo vamos a encarar cómo Jesús actuó con los no judíos. Y vamos a ir tocando 3 o 4 ejemplos específicos. En primer lugar, vamos a hablar entonces sobre la mujer samaritana. Este acto de aproximarse de una mujer samaritana, Jesús tenía la apariencia, tenía también la nacionalidad, adoptó ser judío. Así que no fue un acto de imprudencia ir contra las costumbres judaicas al pedir a una desconocida, conversar con ella, a solas, en aquel lugar. Mira, cuando vamos a la Biblia, donde está essa história, em Juan capítulo 4, versículo 4, diz assim, tinha que passar por Samaria. Tinha que passar. Era propósito do Senhor passar em Samaria, encontrar com essa pessoa. Era propósito do ministério de Jesus romper as barreiras que tinha os judíos em relação aos estrangeiros. En primer lugar, porque Samaria ya no era territorio israelita. Não. En primer lugar. En segundo lugar, porque difícilmente un hombre conversaría con una mujer. Eso también era contra la tradición judía o la costumbre judía, ¿no? Sim, para romper com tudo isso, o objetivo maior de Cristo era a salvação da mulher. Sin duda. Então, quando Jesus estava com os judíos, ele se portava como os judíos para impactar, pero para não aislar as pessoas do evangelho. A hora que estava com a mulher de Samaria, ele estava fora dos territórios dos judíos, então ele se portou de forma diferente para alcançar esta mulher. Y ahora, ¿cuál fue el método que Jesús usó? Parece que usó el método del ciclo del aprendizaje, ¿no? Llamó su atención un asunto que
dame de beber. Y ella le responde, ¿cómo es que un judío pide a alguien, dame de beber? Y ella se sorprendió con una pregunta como aquella. Y Jesús entró ahora sí a un tema más profundo, que si supieras quién te dice, dame de beber. Es probable que a lo largo de la historia del ministerio de Jesús, rara vez Jesús dijo a una persona directamente quién él era, ¿no? Sim. Mira, al pedir de beber a la persona, a la mujer, De beber, ¿no? de beber, Jesus queria dar de beber para ela. Interessante, não? Ele pede de beber, verdade que estava com sede. Sin embargo, ele usa um poço, uma fuente de água, onde ele quer dar, ele compara a fuente com ele mesmo. Se tu supiera quem te pede de beber, então tu se portaria de forma diferente. E ele passa para o conhecido, para o desconhecido. E é isso que hace para romper as barreiras. É partir do conhecido, e esse é o ministério de Cristo, para o desconhecido. Sempre ele vai fazer isto, porque ele entra na cultura da gente, nas costumbres da gente, para chegar ao coração, e não ao revés. E isso é um reto para nós outros cristianos hoje. Y él declaró abiertamente, ella comenzó a, ¿quién eres tú? Eres un profeta porque nuestro padre Jacob, etc. Ahora Jesús dice, yo soy el Mesías. Es muy raro en la Biblia que él haya declarado tan clara y directamente. Y ella se sintió impresionada por esto, dejó todo el agua, acabó todo lo que estaban haciendo y llamó. Y entonces hubo un gran evento evangelístico, ¿no? Por algunos días Jesús predicó todavía en aquel lugar ante la admiración de los discípulos que estaban medio horrorizados porque Jesús estaba haciendo tal cosa, ¿no? Sim, os discípulos não aceitavam isso. E essa é a enseñança de Jesus. Para eles, al mirar o que Jesus fazia. É verdade que eles saíram e depois, quando voltaram, Jesus já estava praticamente despedindo a mulher. Pero depois ele supera tudo o que passou, porque a mulher foi e voltou com mais gente. E isso é muito importante. Quando Jesus começa a falar da vida da mulher, do contexto onde ela estava inserida, Jesus trajo para um contexto maior, para uma verdade mais grande que ele queria passar, que era a verdade que ele era o Messias. E ela acreditou em ele. Tanto é que foi, chamou a gente, mire, eu encontrei o Messias. Eu encontrei aquele que havia sido prometido para nós outros também, não é para só os judíos. O Messias também vendria para eles. Y ellos dijeron después, no solo creemos ahora porque nos dijo, sino porque Vimos. personalmente lo vimos. Jesús en el evangelismo extremo, ¿no? Porque Jesús no solo se aproxima a una mujer que era samaritana, sino además de eso se aproxima a una mujer que tenía problemas morales. Y parece que a lo largo de la historia Jesús fue a estos extremos. Él no se escandalizó con el pecado, pero sí aborreció el pecado y se identificó con los pecadores para rescatarlos del mal. Hay otra historia en la lección, que es la cura del siervo centurión. El siervo centurión romano que realmente nos admira un poco también, porque Jesús pasa de un extremo para otro, ¿no? En alguna ocasión Jesús se admiró mucho de la poca fe de los discípulos cuando no pudieron echar los demonios. Y en esta ocasión Jesús se admira de la abundante fe de un hombre que en muchos lugares él no había encontrado. ¿Y cuáles eran las implicaciones que podemos encontrar sobre este evangelismo transcultural? Jesus está presente em um momento da história do povo de Deus, de Israel, onde estavam sendo subjugados por los romanos. Aqui estamos delante de um romano, não? Claro. É um romano. Então, há um povo, uma nação conquistadora e há uma nação que está sendo conquistada. Os sentimentos são adversos, ¿no? Adversos. Quem domina e quem é dominado. Además que
el centurión era un soldado, ¿no? Un representante no solamente del gobierno, sino también de aquellos que oprimían al pueblo de Israel. Sim, ele tinha a seu comando uma grande parte de um exército. Ele era um líder militar. E ele tinha gente a seu comando. Ele dava ordens e essas pessoas cumpriam essas ordens que ele dava. Sí. Então, quando se acerca a Jesus, mira, porque estamos falando de dois pueblos acá. Os romanos, que dominavam, que havia conquistado, e os israelitas, que eram os que foram conquistados. Então, acá há sentimentos encontrados acá. Há sentimentos de gente que quer se libertar e de gente que quer manter o poder. Pero Jesus aqui aceitou todos. Ele era um soldado romano. E quando ele se acerca a Jesus, Jesus o para, lo escuta e ele faz um pedido. E Jesus diz assim, mira, eu vou a ver esse servo que está enfermo. Ele diz, não necessita. Interessante, por que não necessita? Verdade que ele demonstrou fé, porque sua palavra, se tu mandar, vai passar, porque eu também tenho gente a mis ordens que eu mando e eles obedecem. Uma palavra sua é suficiente, Senhor. Mas ele também queria resguardar, porque não era comum um judio entrar na casa de um romano. Isso não era bueno, não se fazia isso de maneira alguma. Então, a fazer isso, ele resguarda os judios e também os judios, os líderes principalmente, não tinham uma boa relação e muitos não davam um bom testemunho de sua religião. Então, havia prejuízo de los dois lados, de los judios contra los romanos, de los romanos contra los judios, hasta de sua própria religião. Então, quando Jesus diz assim, mira, eu vou visitar, não necessita uma palavra sua, porque ele creia no poder de Deus e também tinha essa questão cultural. Não podia entrar na casa de um romano assim nomás e aí tomar água, estar junto. Não tinha esse tipo de convivência, de relacionamento. Então aqui ele falou algo muito interessante e com muito cuidado. Temos acá um texto em Lucas 13, versículo 29, que diz assim, vendrán del oriente e del ocidente, del norte, del sur, e se sentarão a la mesa em el reino de Deus. Significa que nações de diferentes lugares, de toda a terra, estarão presentes em reino de Deus. Sentarão na grande mesa quando o reino de Deus for estabelecido em esta terra. Então significa que o evangelho é universal para todas as nações da terra. E é isso que vemos também no livro de Apocalipse. Diz que tem uma grande multidão, Apocalipse 7, há uma grande multidão, e nesta, a Bíblia diz que há gente de diferentes tribos, línguas, nações, pueblos, que foram rescatados por la sangre de Cordeiro. Então, para todas as nações. Qué bendición. Me llama mucho la atención en este milagro, que este hombre, este centurión, tenía cariño por un siervo, ¿no? Y comenzó a interceder por él. En segundo lugar, nosotros encontramos que a pesar de que no estaban dando buen testimonio los judíos o los líderes religiosos de aquel tiempo, él tenía cierto acercamiento hacia las cosas de Dios. Y cuando Jesús vino, él tenía un respeto muy grande por las enseñanzas de la palabra de Dios. Nosotros también sabemos que hay mucha gente que no está tal vez cerca de una creencia cristiana, pero que tiene actitudes nobles, que tiene un corazón sensible para hacer el bien y también a pesar de tantas cosas que hay ahora en las iglesias, esas personas todavía siguen sintiendo porque el Espíritu de Dios trabaja en esas personas. Por eso debiéramos ser siempre las manos, los pies de Jesús para ir a cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que hizo Jesús con dos grupos de personas, los gadarenos, ¿no? Algunas versiones hablan de dos, otros de uno, en fin, y también la mujer sirofenicia. ¿Qué ocurrió con estas dos personas? Mire, acá el gadareno, um endemoniado, Jesus mais uma vez procura
Essa é a grande lição que temos que sacar de acá. Jesus sempre busca, está interessado em levar a salvação para eles. O endemoniado, Jesus se acerca, e aí conhecemos a história, ele vai a uma terra que não era sua terra, para começar a predicação do evangelho por uma pessoa. Ujú. Então, quando Jesus entra nesse lugar, que depois ele foi, se acorda? Ele foi echado. Mira, interessante que ele foi curado, depois Jesus foi echado por la gente, mas depois de um tempo Jesus Vuelve, sí. e já tem muitos conversos, mas começou por uma pessoa. Y lo interesante que le dice, mira, anda, él quería seguirlo, ¿no? Quería subir al barco, ir Sí. ya con Jesús, y Jesús le dice, no, vuélvete a tu casa, a los tuyos, y comunica lo que Dios ha hecho por ti. Y el caso de la mujer que estaba, que no era, que tenía una hija, ¿no? Que tenía una hija endemoniada. Sí. Eso es lo que dice allí la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió con ella? ¿Qué es lo que ella pedía? ¿Por qué Jesús respondió? Dios no me ha enviado sino a la casa de Israel, como diciendo, yo no estoy para predicar a los demás, aparentemente, ¿no? Sí. Y después esa mujer dice, aunque sea las migajas que caen de la mesa, yo como, yo quiero ser beneficiada. Y Jesús se admiró de la fe de ella y curó a la hija, ¿no? Essas palavras, ela toca os dois grupos. Primeiro, o evangelho, Jesus nasce e a salvação começava pela casa. Jesus queria salvar seu povo. Mas Jesus não veio para salvar seu povo em la tierra, é todas as pessoas da tierra. Sí, eso Então, está claro. Isso está claro. Então, ao dizer assim, não, primeiro é para eles. Como papá diz, ó, primeiro eu alimento minha família, meus filhos, e depois vou ajudar e alimentar outros também. Então, assim, não, se há algo, pero às vezes queda pouquinho para mim, pode cair uma migaja em el suelo, e eu me contento com um pouquinho que tiene. E Jesus mira e diz assim, mira, não he visto tanta fé em Israel como eu vejo em esta mulher. O evangelho, mais uma vez, ele diz assim, é para todos. Há gente que toma o evangelho para si e como que é patrimônio de uma igreja, de uma denominação, de um país. O evangelho não é patrimônio de nadie, Es de todos. é de todos. Fueron 10 leprosos los que fueron curados, pero uno volvió. Y quien volvió fue un no judío. Y Jesús le dice, ¿no fueron curados 10? ¿Dónde están los demás? Parece que aparentemente de los 10 leprosos curados, 9 eran judíos y uno no era judío. Ellos comenzaron a convivir en paz entre ellos. ¿Qué es lo que llamó la atención de Jesús? Que uno solo volvió y este único no era judío. Aqui, outra vez, é enfatizado a necessidade de ser humano. Aqui há uma necessidade física, a cura física. Ambos tinham judeus e estrangeiros. Ambos se acercaram a Jesus. Aqui se exemplifica que todos necessitam de Jesus para... Ricos como el centurión. Sim, Después tenemos personas que eran despreciadas por la sociedad, como el caso de los leprosos. que eram aislados em uma terra sem Los convívio casos com a gente. extremos, ¿no? A la mujer del pozo, que era una mujer de dudosa credibilidad moral. En fin, Jesús fue a todos los extremos. Y lo interesante que ese hombre que fue curado realmente agradeció mucho simplemente por 2 razones. Primero, no era judío. Entonces, cuando Jesús lo curó, él nunca se imaginó que él también sería curado. Porque dijo, él va a curar a los judíos, a mí no me va a curar. Y él fue curado. Porque cuando Jesús cura, él no está viendo nacionalidades, él no está viendo denominaciones. Cuando Jesús entraba a una ciudad, curaba a todo el mundo, mismo que merecían o no merecían. Nadie decía, yo merezco ser curado, cúrame a mí. No es así como Dios actúa. Dios lo cura y si después Él acepta la gracia, todo bien. Dios quiere, en el fondo de su corazón, aliviar el dolor, pero en el fondo, Él quiere salvar personas. Y ni todo aquel que es curado termina siendo salvo. Pero lo que Dios quiere en el final del camino es salvar
personas. Que Dios bendiga esa iniciativa de Dios, puede ser nuestra iniciativa también. E às vezes, se miramos assim, mira, alguns dentro da igreja, podem não ter esse sentimento de salvação, de gratidão. Está acostumado. E alguém que vem pela primeira vez, tem contato na igreja e toma do evangelho de tal maneira e que se sente tão agradecido porque ha recebido o evangelho, o mensagem de salvação, e que tem coração agradecido. Isso é algo que devemos pensar como nós outros também cristianos. Como estamos com o evangelho? Somos agradecidos a cada dia por lo que hemos recebido em Jesus, ou deixamos isto e pensamos que isso é algo comum? Não, isso custou a sangre de Cristo. Sin duda. Vamos ahora a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué podemos aprender de toda esta lección? Ya hemos aplicado algunas cosas a medida que estamos estudiando la lección, pero algunos asuntos pueden llamar nuestra atención ahora. Los primeros seguidores de Jesús evidentemente necesitaban tener una visión más amplia de la misión. Pero hoy nosotros necesitamos recordar que el hecho de que Jesús es el Salvador de todas las personas en todas partes nos lleva a poder tener una necesidad de compartir con todos. Por eso es que hay un libro misionero que debemos llevar a todas las casas de nuestro pueblo, de nuestro barrio. Tú donde vives tienes una experiencia misionera con todas las personas que están a tu alrededor, o no. Dios sabe y Dios te oriente y Dios te guíe. Vamos ahora a escuchar el comentario del autor de la lección en este momento. ¿Cómo mantener los valores y creencias centrales de un mensaje que al mismo tiempo necesita llegar a personas de culturas diferentes, contextos diferentes, nivel de educación diferente y hasta visión del mundo diferente? Eso es, de hecho, un desafío. Yo no desprecio eso de forma alguna. Aprecio la grandeza de eso. Tuve el privilegio de vivir en 2 o 3 culturas diferentes y veo que las mismas cosas son vistas de maneras diferentes por las personas y sus culturas. La primera cosa que yo diría que es importante para el cristianismo, ya que es sobre eso que estamos hablando, es la divulgación del cristianismo a través del trabajo misionero. Es importante para el cristianismo y para los misioneros cristianos saber cuál es el centro o el valor central, nuestra creencia central. Tenemos una gran cantidad de creencias que podemos listar en un documento, pero dentro de estas creencias, algunas tienen que ser colocadas en una posición central y otras deben estar más distantes, más cerca de las extremidades. Vamos a definir cuáles son esas creencias centrales y entonces ellas se traducirán más fácilmente porque al final del día somos todos humanos, somos todos creados y descendientes de Adán y Eva que vieron la mano divina. Y todos nosotros dividimos estas creencias centrales, deseos centrales, visiones y esperanzas. Y si las creencias centrales del cristianismo fueran primero en la práctica y la enseñanza, yo creo que independientemente de la cultura, las personas reconocerían y asimilarían esas creencias. Entonces llegará el tiempo en que podremos adicionar más detalles y distinciones estrictas, que posiblemente están un poco distantes del centro, para crear este paquete completo que mantiene a las personas unidas en la fe cristiana. Hemos terminado esta lección y mi pregunta es, ¿qué marcas ha dejado en nuestra vida? Si el aprendizaje no nos ayuda a adquirir algunos comportamientos, entonces la lección no quedó. Por eso yo quiero invitarte en este momento a poder usar las historias que hemos leído para tomar algunas decisiones. Jesús usó esas historias para ilustrar cómo Dios había encontrado fe fuera de Israel y argumentó que de la misma forma nosotros también podemos encontrar fe en muchas personas que no están en la iglesia y que están listas para poder responder al amor de Dios. Así que podemos orar para que te use Dios esta semana para ser un instrumento de testificación donde estás
Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque tú has colocado tu evangelio en nuestros corazones, que podamos ser gratos, pero no solamente gratos, sino también podamos compartir con otros este maravilloso evangelio esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.